Buenos días, maestra. Mi nombre es Erika Kalin Hernández López. Soy alumna del COBAU 01, plantel Pueblo Nuevo, perteneciente al grupo 134. Y el día de hoy voy a hacer la reseña sobre este libro, el cual tiene como título Macario, escrito por B. Traven en el año de 1950. Bueno, B. Traven fue un escritor alemán, pero antes de ser escritor, Beethoven fue actor, editor de revistas y novelistas. Tras la Primera Guerra Mundial, Beethoven huye a México en el año de 1924 y llegando en México, pues se fue a Chiapas, un lugar el cual Beethoven amó demasiado durante su vida, ya que gracias a estos lugares en México, en estas épocas, fue que Macario se inspiró a hacer sus libros, como por ejemplo Macario, entre otras obras literarias. Y pues, de hecho fue ahí donde Bruno Traven murió, en Chiapas, y es donde más se inspiró en sus obras literarias para escribir todos sus libros. Y bueno, este libro está basado en lo que sucedía en México durante esos años, que pues la gente de la clase más baja, o sea, la gente con más pobreza, eran los menos privilegiados en todos los sentidos. Y es aquí donde inicia la historia de Macario. Bueno, y primero le voy a presentar los personajes que aparecen en esta obra literaria. Y los personajes son, bueno, el principal es Macario. Tenemos también a su esposa de Macario, sus 11 hijos, tres personajes muy representativos aquí, que hacen referencia a tres personajes en la vida real, que vendría siendo el diablo, Dios y la muerte. Y por último, un personaje también que sale como también personaje secundario sería el virrey. Y bueno, Macario inicia en la cual nos cuenta la historia de un campesino de muy bajos recursos, el cual siempre pues compartía su comida con su familia, la poca comida que tenía, y siempre él quedaba con hambre. Pues gracias a esto que Macario siempre vivió, Macario tuvo un gran deseo a tal grado de que deseaba tanto esto que aunque muriera segundos después, moriría en paz prácticamente. Y este deseo no era ni riquezas ni nada así. Lo que él deseaba era simplemente un pavo entero para él solo. Comerse un pavo él solo era su mayor anhelo en esta vida. Pero pues Macario no tenía tantas esperanzas de que se cumpliera esto. Hasta que un día, después de llegar del trabajo, su esposa pues lo sorprende con este pavo, el cual ella consiguió ahorrando durante más de un año, ya que su esposa lo quería mucho y lo amaba tanto, pues le hizo cumplir su gran deseo. Entonces se le dio a Macario y le dijo que se fuera rápido al bosque, ya que si no sus hijos se despertarían y pues querrían comer también del pavo. Entonces Macario le hace caso, se va, y dentro aquí en el bosque encuentra a tres personajes. Estos tres personajes pues vendrían siendo el primero, que fue un chavo representando al diablo, el cual le ofrece riquezas, Macario lo niega. El segundo fue un anciano representando a Dios. Él también le pide que le dé la mitad de su pavo, pero Macario no acepta, ya que él se dio cuenta que lo único que este viejito, que es Dios, quería era pues prácticamente un buen acto. Entonces Macario le niega. Y el tercero, que es un hombre muy delgado, de capa negra, muy esquelético, era la representación de la muerte, a la cual Macario a sí le da la mitad de su pavo. Después de haber comido la mitad de su pavo, pues la muerte le pregunta por qué a él sí le había aceptado la mitad de su pavo, a lo cual Macario le responde que preferiría 1000 veces haber comido la mitad de su pavo a que ni siquiera haber probado un bocado. Entonces sabemos a lo que Macario se refería, ¿no? Si no le daba la mitad, ni un mínimo pedazo a la muerte.
Después de esto, pues la muerte agradecida le da un agua, el cual tenía el poder de curar a los enfermos. Pero eso sí, siempre y cuando pues la muerte le autorizara el permiso de que Macario pudiera salvarlas, para que se les diera a los enfermos este agua y pues así el enfermo se curara. Si la muerte aparecía en los pies de la cama del enfermo, significaba que iba a vivir. Si aparecía en la cabeza de la cama del enfermo, significaba que no lo intentará más, que se lo iba a llevar. Entonces Macario, tras tener este gran regalo de la muerte, pues lo va utilizando, va salvando vidas de personas, obtiene popularidad en el pueblo, ya que pues muchos lo buscaban porque él curaba muy bien a los demás. Tras esto, pues la verdad es que la iglesia lo acusa de brujería y de pactos con el diablo, a lo cual sabemos que Macario jamás hizo eso, pero pues la iglesia, al pensar esto y al no tener otras opciones, pues lo encarcela. Bueno, después de que Macario sea acusado por la iglesia, pues esto llega a los oídos del virrey, el cual tiene un hijo gravemente enfermo. Y pues el virrey piensa en una posible opción, ya sea para salvar la vida de Macario o acabar de una vez por todas con ella. Entonces, el virrey le da la oportunidad de que Macario salve a su hijo, a lo cual le dice que si lo salvaba, iba a ser nombrado como el doctor de la realeza, podría decirse, y si no, pues simplemente lo iban a ejecutar. Macario, pues al no tener más opción, acepta. Entonces, estando ahí, ve que la muerte aparece cerca de la cabeza de la cama de su hijo. Entonces Macario le ruega a la muerte que lo deje vivir, al menos a solo esta persona, que lo deje vivir y que no se lo lleve. Es ahí donde termina la historia. Y principalmente hay una parte que me llamó la atención en este libro, y es la parte en la cual dice: el autor expresa en el personaje de Macario como si estuviera anhelando tanto algo, a lo cual dice: oh Señor, si por lo menos alguna vez en mi pobre vida pudiera comerme entero un guajolote asado, moriría feliz y descansaría en paz hasta el día del juicio final. A lo cual se refiere o da a entender que al menos todas las personas en este mundo, o al menos algunos, siempre hemos anhelado algo, deseado tanto algo que a final de cuentas decimos, de tanto nuestro deseo, decimos que con que si tan solo se cumpliera eso, prácticamente podríamos morir en paz segundos después. Por lo que esto es algo que puede decirse que pasa día a día sobre esta frase, ya que identifica a muchas personas actualmente. Y no solo con un guajolote o un pavo, sino que cada quien tiene diferentes deseos, pero al menos todos tenemos, y a veces podemos ser igual que Macario en este sentido, que de tanto anhelarlo podríamos llegar a expresar que podríamos morir en paz si alguna vez se cumpliera esto. Y bueno, esta sería toda mi reseña de este libro. La verdad, yo sí lo recomiendo. Me llamó mucho la atención la historia, te deja con una intriga saber qué es lo que pasa después, y pues te da prácticamente a entender algo que pasa día a día en la vida cotidiana, por lo cual sí los recomiendo. Esto ha sido todo, gracias por ver este video.